Capítulo 17. La oración marca el liderazgo espiritual. Dadme 100 predicadores que no teman nada más que al pecado y no deseen nada más que a Dios, y no me importa una paja si son clérigos o laicos. Solo ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. John Wesley. Los apóstoles conocían la necesidad y el valor de la oración para su ministerio. Sabían que su alta comisión como apóstoles, en vez de eximirlos de la necesidad de la oración, los comprometía a ella por una necesidad más urgente, de modo que estaban sumamente celosos de que alguna otra obra importante agotara su tiempo e impidiera que oraran como debían. Así que nombraron a laicos para que se ocuparan de los delicados y absorbentes deberes de ministrar a los pobres, para que ellos, los apóstoles, pudieran, sin impedimento, dedicarse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. La oración se pone en primer lugar, y su relación con la oración se expresa con la mayor firmeza: dedicarse a ella, hacer de ello un asunto, entregarse a la oración, dedicarle fervor, urgencia, perseverancia y tiempo. Cuán santos y apostólicos hombres se dedicaron a esta obra divina de la oración. De noche y de día orando en abundancia, dice Pablo. Nos entregaremos continuamente a la oración, es el consenso de la devoción apostólica. Como estos predicadores del Nuevo Testamento se entregaban a la oración por el pueblo de Dios. Como pusieron a Dios en pleno vigor en sus iglesias por medio de su oración. Estos santos apóstoles no pensaban vanamente que habían cumplido con sus elevados y solemnes deberes al entregar fielmente la palabra de Dios, sino que su predicación se hacía firme y contundente por el ardor y la insistencia de su oración. La oración apostólica era tan agotadora, trabajosa e imperativa como la predicación apostólica. Oraron poderosamente día y noche para llevar a su pueblo a las regiones más altas de la fe y la santidad. Oraban aún más poderosamente para mantenerlos en esta elevada altitud espiritual. El predicador que nunca ha aprendido en la escuela de Cristo el alto y divino arte de la intercesión por su pueblo, nunca aprenderá el arte de la predicación, aunque la homilética se derrame en él por la tonelada, y aunque sea el genio más dotado en la elaboración de sermones y en la predicación de sermones. Las oraciones de los líderes apostólicos y santos hacen mucho para convertir en santos a los que no son apóstoles. Si los líderes de la Iglesia en años posteriores hubieran sido tan particulares y fervientes en orar por su pueblo como lo fueron los apóstoles, los tiempos tristes y oscuros de mundanalidad y apostasía no habrían empañado la historia y eclipsado la gloria y detenido el avance de la Iglesia. La oración apostólica hace santos apostólicos y mantiene tiempos apostólicos de pureza y poder en la Iglesia. Qué altivez de alma, qué pureza y elevación de motivos, qué desinterés, qué abnegación, qué trabajo exhaustivo, qué ardor de espíritu, qué tacto divino se requieren para ser intercesor por los hombres. El predicador debe entregarse a la oración por su pueblo, no solo para que se salve, sino para que se salve poderosamente. Los apóstoles oraban para que sus santos fueran perfectos, no para que tuvieran un poco de gusto por las cosas de Dios, sino para que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo no se apoyó en su predicación apostólica para conseguir este fin, sino que, por esta causa dobló sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo llevó a los conversos de Pablo más lejos en el camino de la santidad que la predicación de Pablo. Epafras hizo tanto o más por la oración por los santos colosenses que por su predicación. Trabajó fervientemente siempre en oración por ellos para que estuvieran perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Los predicadores son preeminentemente los líderes de Dios. Son los principales responsables de la condición de la Iglesia. Forman su carácter, dan tono y dirección a su vida. Mucho de todo depende de estos líderes. Ellos dan forma a los tiempos y a las instituciones. La Iglesia es divina, el tesoro que encierra es celestial, pero lleva la huella de lo humano. El tesoro está en vasijas de barro, y huele a vasija. La Iglesia de Dios hace o es hecha por sus dirigentes. Si los hace o es hecha por ellos, será lo que sean sus líderes, espirituales si lo son, seculares si lo son, conglomerados si lo son sus líderes. Los reyes de Israel dieron carácter a la piedad de Israel. Una iglesia rara vez se rebela contra la religión de sus líderes o se eleva por encima de ella. Líderes fuertemente espirituales, hombres de poder santo, a la cabeza, son señales del favor de Dios. El desastre y la debilidad siguen la estela de líderes débiles o mundanos. Israel había caído bajo cuando Dios dio niños para que fueran sus príncipes y niños para que los gobernaran. Ningún estado feliz es predicho por los profetas cuando los niños oprimen al Israel de Dios y las mujeres gobiernan sobre ellos. Los tiempos de liderazgo espiritual son tiempos de gran prosperidad espiritual para la Iglesia. La oración es una de las características eminentes de un liderazgo espiritual fuerte. Los hombres de oración poderosa son hombres de poder y moldean las cosas. Su poder con Dios tiene la pisada conquistadora. ¿Cómo puede predicar un hombre que no recibe su mensaje fresco de Dios en el armario? ¿Cómo puede predicar sin tener su fe avivada, su visión aclarada, y su corazón calentado por su intimidad con Dios? Hay de los labios del púlpito que no han sido tocados por esta llama de la intimidad. Siempre estarán secos y sin unción, y las verdades divinas nunca saldrán con poder de tales labios. En lo que concierne a los verdaderos intereses de la religión, un púlpito sin un armario siempre será una cosa estéril.
Un predicador puede predicar de manera oficial, entretenida o erudita sin oración, pero entre esta clase de predicación y la siembra de la preciosa semilla de Dios con manos santas y corazones orantes y llorosos hay una distancia inconmensurable. Un ministerio sin oración es el enterrador de toda la verdad de Dios y de la Iglesia de Dios. Puede tener el ataúd más costoso y las flores más hermosas, pero es un funeral, a pesar del encantador arreglo. Un cristiano sin oración nunca aprenderá la verdad de Dios, un ministerio sin oración nunca podrá enseñar la verdad de Dios. Edades de gloria milenaria se han perdido por una iglesia sin oración. La venida de nuestro Señor ha sido pospuesta indefinidamente por una iglesia sin oración. El infierno se ha ensanchado y ha llenado sus cuevas funestas en presencia del servicio muerto de una iglesia sin oración. La mejor ofrenda, la más grande, es una ofrenda de oración. Si los predicadores del siglo XX aprenden bien la lección de la oración y usan plenamente el poder de la oración, el milenio llegará a su mediodía antes de que el siglo termine. Orad sin cesar, es el toque de trompeta a los predicadores del siglo XX. Si el siglo XX guarda sus textos, sus pensamientos, sus palabras, sus sermones en sus armarios, el próximo siglo encontrará un nuevo cielo y una nueva tierra. El viejo cielo y la vieja tierra manchados de pecado pasarán bajo el poder de un ministerio orante.